El proyecto Libro Azul. El nombre de platillos voladores surgió por la primera descripción que hizo un piloto en 1947 tras ver objetos no identificados que volaban. El historiador aficionado John Greenwald ha invertido cerca de 2 décadas solicitándole al gobierno de Estados Unidos información desclasificada sobre los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis. Recientemente publicó más de 100.000 páginas de documentos de investigaciones internas de la Fuerza Aérea estadounidense sobre ovnis. Los orígenes de este ambicioso proyecto se remontan a junio de 1947, le dice el ufólogo Alejandro Rojas a la BBC. El editor de la revista Open Minds dice que el muy respetado hombre de negocios y piloto Kenneth Arnold estaba volando sobre el estado de Washington cuando vio varios objetos voladores no identificados. Arnold describió luego el evento como platillos que saltaban, así que los medios empezaron a llamarlos platillos voladores. Este incidente de alto perfil, junto con varios otros, incluyendo un aterrizaje de un supuesto ovni en Roswell, Nuevo México, el mismo año, llevó a la Fuerza Aérea a crear un organismo de investigación. Llamado Proyecto Libro Azul, el programa incluía tan solo un puñado de personas. Sin embargo, el grupo investigó 12.618 avistamientos de ovnis en un periodo de 2 décadas. Su sede estaba en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio. Fundado después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto tenía la intención de detener la propagación de inquietud pública sobre un número creciente de avistamientos de ovnis reportados, incluyendo algunos sobre la Casa Blanca o el Capitolio de Estados Unidos. Había mucha histeria entre el público y en esa época eso era una amenaza para los militares y el gobierno, dice Greenwald. No importaba si los ovnis eran extraterrestres o no, estaban causando pánico. Así que, el gobierno tenía que calmar los nervios de todo el mundo. El tema de los ovnis se volvió un asunto de seguridad nacional y fue un asunto abordado por el alto gobierno durante las décadas de 1940 y 1950. Aunque hoy el tema de los ovnis es fuente de frecuentes bromas, en los 40 y 50 eran tema de discusión en los niveles superiores del gobierno estadounidense. Se tomaba muy en serio en ese entonces, explica Rojas, con los jefes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, afirmando públicamente que era un fenómeno real e incluso entonces congresista Gerald Ford decía que debían ser investigadas. En 1966 un comité independiente de la Fuerza Aérea fue creado para profundizar alguno de los casos del proyecto Libro Azul. Ese grupo publicó tiempo después un reporte en el que aseguraba que no había evidencia de que hubiera alguna actividad de ovnis. El proyecto fue cerrado oficialmente en 1969, aunque muchas fuentes creíbles, desde almirantes de la Armada hasta pilotos civiles y militares, reportaron haber visto ovnis. La mayoría de los casos investigados por el proyecto fueron considerados causados por globos meteorológicos, gases de pantanos, eventos meteorológicos e incluso inversiones de temperatura. En Seattle, en el estado de Washington, en el noroeste de EU, en abril de 1956, un testigo describió haber visto un objeto redondo blanco, de la mitad del tamaño de la Luna, dando vueltas y vueltas, según los documentos. Los investigadores concluyeron que era un meteorito y cerró el caso. Aunque algunos eventos que involucraron supuestos ovnis dejaron evidencias físicas, dejaron de ser investigados. En enero de 1961 en Newark, Nueva Jersey, una persona dijo haber visto un objeto de color gris oscuro, del tamaño de un jet sin alas. Ese objeto fue posteriormente considerado un avión que volaba en la zona. De acuerdo con Greenwald y Rojas, más de 700 de los casos consignados en el proyecto no pueden ser explicados en última instancia por los investigadores. Muchos de ellos tenían insuficiente información. Pero incluso algunos de los casos cerrados despiertan más preguntas que respuestas para los investigadores de ovnis. En uno de los ejemplos, en 1964 un oficial de policía en Socorro, Nuevo México, emprendió una persecución después de haber visto una extraña aeronave volando en el cielo. El oficial siguió a la nave a la que describió como con una extraña insignia roja, la vio aterrizar y vio que de ella salieron 2 seres del tamaño de un niño. Dejó marcas de quemaduras y evidencias sobre el terreno. El Libro Azul las etiquetó como inexplicables, incluso después de todas estas décadas todavía no pueden explicar, dice Greenwald. Aunque Greenwald ha acumulado gran cantidad de documentos del gobierno, dice que todavía hay muchos a los que él y el público no han accedido. Una petición a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA,
por sus siglas en inglés, liberó cientos de páginas con información, pero tan solo unas pocas palabras eran legibles en cada página, explica. Otras entidades del gobierno de Estados Unidos, incluyendo a la CIA y a la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, también hicieron investigaciones sobre ovnis que no han sido publicadas, anota Greenwald. Yo creo que el proyecto Libro Azul es simplemente la punta del iceberg, señala, agregando que continuará solicitando más información al gobierno estadounidense. Hay secretos, detrás conspiraciones, y detrás hay escándalos todavía por salir, concluye Greenwald. Siempre hay algo para ir detrás. Hace ahora medio siglo, Robert C. Siemens, profesor del MIT, administrador retirado de la NASA y venerado secretario de la USAF, anunció el cierre definitivo del proyecto Libro Azul, un programa militar para la investigación de intrusos aéreos en los cielos del país puesto en marcha en 1952, y cuya misión era la de determinar si esos objetos que se estaban viendo en los cielos de todo el mundo ponían en riesgo la seguridad nacional o no. Su decisión no fue arbitraria. Llegó avalada por un informe de 1.465 páginas que había costado al erario público $525.000, unos 3,7 millones de hoy en día, y en el que un comité convocado por la Universidad de Colorado concluyó que no existía justificación científica ni militar alguna para seguir invirtiendo dinero y recursos humanos del ejército en investigar anomalías aéreas. Ese documento, Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects, más conocido como Informe Condon en alusión al físico Edward U. Condon, que lo dirigió durante 24 meses, parecía concluyente. En los 12.618 casos de avistamientos de ovnis recogidos por el proyecto Libro Azul no existía ni una sola prueba sobre la naturaleza extraterrestre del fenómeno, y tampoco acerca de su hostilidad o sus intenciones bélicas. Las credenciales de Condon para defender su tesis eran perfectas para aquel momento. Se presentó como un físico que había hecho contribuciones importantes al desarrollo de la bomba atómica y al radar, las dos grandes innovaciones de la última guerra. Por si eso fuera poco, el equipo que logró reunir estaba formado por astrónomos, meteorólogos, físicos nucleares, químicos, ingenieros e incluso psicólogos y sociólogos. Y aunque sus conclusiones se habían dado a conocer 11 meses antes, en enero de 1969, la Fuerza Aérea no decidió qué hacer con su dictamen hasta las Navidades de aquel año. Quizá el éxito de las misiones Apolo Neil Armstrong pisó la Luna en julio o el enorme impacto de la película Pro Extraterrestre, 2001, Una Odisea en el Espacio, de Kubrick, 1968, les hicieron dudar. Sin embargo, las conclusiones de aquel informe eran inequívocas y se habían redactado tras dejar a los hombres de Condon husmear en archivos que llevaban décadas clasificados como alto secreto. En sus cajones no hallaron nada que les resultara de provecho. Sí, Condon lo sospechaba. Casi podría decirse que lo deseaba. Había aceptado aquel encargo a sabiendas de que había sido rechazado antes por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y hasta por la Universidad de Harvard, consciente de que cualquier veredicto generaría una inmensa controversia. Como así fue, cuando en diciembre de 1969 se anunció el cierre del proyecto Libro Azul y el 30 de enero del año siguiente se desmanteló definitivamente, grupos de presión civiles como el National Committee on Aerial Phenomena, NICAP, denunciaron que pese a los esfuerzos hechos por la Fuerza Aérea por explicar aquellos miles de casos, 701 habían quedado sin aclaración. Condon, sencillamente, no se había detenido en ellos. Decidió ignorarlos como un mero fleco estadístico. El entonces ufólogo más célebre de Norteamérica, el astrónomo Joseph Allen Hynek, ya avisó de esa predisposición negativa hacia los ovnis al inicio de los trabajos del comité. Condon es un escéptico, lo acusó. Hynek, que llevaba colaborando con la USAF desde hacía más de una década, se había dado cuenta de que ese asunto se habían convertido en una patata caliente. Para la administración y la filosofía del físico de la Universidad de Colorado les iba bien. De hecho, un veredicto negativo justificaría la actitud de todos los directores del proyecto Libro Azul que habían dedicado más tiempo a las relaciones públicas, a comparecer ante periodistas para tranquilizar a la ciudadanía de que los ovnis no eran un peligro, que a investigarlos a fondo. Nunca contó con más de 4 militares en nómina, y cuando se producían casos de notable relevancia pública, por alguna razón aquellos oficiales eran mantenidos al margen. Eso ocurrió, por ejemplo, en el verano de su fundación, 1952, cuando durante 7 días no consecutivos flotillas de luces sobrevolaron la zona de exclusión aérea del Capitolio de Washington, D.C.
Los platillos volantes, como aún los llamaban los periódicos, fueron fotografiados e incluso filmados, obligando al Pentágono a convocar una rueda de prensa para calmar los ánimos. El recuerdo de Pearl Harbor estaba aún vivo, y la idea de que una potencia extranjera llegara hasta el corazón político de los Estados Unidos ponía muy nerviosa a la opinión pública. Fue justo entonces cuando el primer director del proyecto, el mayor Edward J. Ruppelt, se dio cuenta de que el asunto debía de ser abordado desde una perspectiva diferente. Convenía neutralizarlo. Los platillos se habían convertido en un nuevo icono pop, deslumbrando a cineastas como Robert Wise, que el año anterior a la invasión del Capitolio ya se había imaginado el aterrizaje de una nave extraterrestre en sus jardines. Ultimátum a la Tierra, 1951, pronosticaba un pánico que no gustaba nada a los militares y les recordaba al bochornoso terror que provocó Orson Welles en 1938 con su versión radiofónica de La Guerra de los Mundos. América era vulnerable al miedo. Quizá por ello Ruppelt decidió acuñar unas siglas que confirieran cierta asepsia al asunto. Inventó el acrónimo UFO, Unidentified Flying Object, sin sospechar que pronto sería adoptado en el mundo civil como sinónimo de nave extraterrestre, e incluso sustantivado. Al examinar los miles de documentos generados por el Libro Azul en sus 17 años de vida emerge una curiosa paradoja. En ellos se aprecia el esfuerzo de sus responsables por explicar cada caso, por cancelarlo, a veces, incluso, a costa de hipótesis absurdas, como ocurrió en 1963 cuando el profesor Hynek fue enviado a Michigan a investigar la aparición de una serie de globos de luz sobre unas ciénagas. El astrónomo concluyó entonces que las luces obedecían a cierto gas de los pantanos, que entraba en ignición al contacto con la atmósfera, pero su explicación fue recibida con hostilidad por la prensa, provocando la reacción contraria de la esperada. Reactivó aún más el debate sobre los ovnis y plantó sin querer la semilla de posteriores teorías de la conspiración. Aquel momento no solo sembró las primeras desconfianzas públicas hacia la USAF tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial, sino también un cambio de actitud en el propio Hynek, que pasó de asesor escéptico a adalid del misterio de los ovnis. En 1972, acabado ya el proyecto, Hynek concluyó con amargura que el Libro Azul no hizo un intento real por compilar toda la información disponible. Sus archivos están llenos de casos etiquetados como información insuficiente, cuando lo correcto hubiera sido etiquetarlos como seguimiento insuficiente. Decepcionado con la USAF, Hynek terminó fundando una organización civil llamada Center for UFO Studies, CUFOS, e incluso asesoró a Steven Spielberg en el guión de su clásica cinta, Encuentros en la Tercera Fase, 1977. Y llevado por esa conversión de descreído a ufólogo, en 2019 Hectáreas inspirado al personaje principal de la serie de televisión, Project Blue Book, que produce y emite History Channel. Lo sorprendente es que el resto de personajes de esta trama siguen también presentes, de un modo u otro, entre nosotros. Condon tiene su propio cráter en la Luna, y Robert C. Siemens es el nombre de un bergantín escuela de la Marina de EU, en activo todavía hoy. Quizá los ovnis, después de todo, les han regalado lo que ellos intentaron quitarles, inmortalidad.